Ay, chicos, gracias por la paciencia. Y ahora sí, dice grabar. Sí. Ah, ok. Hoy vamos a abordar sobre la hipótesis y las variables. Ambos conceptos son propios de la metodología de la investigación y seguramente lo van a retomar en la universidad en más profundidad. Pero bueno, igual nosotros lo vamos a tener en cuenta cada uno para sus proyectos. La idea de la clase pasada, para retomar un poquito, y los que no estuvieron, es poder diferenciar bien los tipos de ciencias para saber bien en qué problemáticas podemos empezar a abordar en el área de las ciencias sociales, ¿no? Porque nuestra materia se focaliza en eso, en las ciencias sociales. En la primera parte voy a necesitar un poco la participación de ustedes. ¿Sí? Bueno. La idea es que miren la imagen y piensen qué suponen que ocurrió en cada una de ellas, ¿no? Esta es la primera. Mírenla bien, piensen y díganme quién quiere empezar a hablar y a establecer sus teorías de qué es lo que pasó. Hay un hombre muerto Bien. y las mujeres están preocupadas, asustadas, tristes. Wow, ¿cuántas conjeturas? Dijiste, enojadas, tristes. No, enojadas no. Bueno, puede ser. No creo igual. Preocupadas. Preocupadas. Bien. Y el hombre muerto ya. Sí. Sí. ¿Todos vieron al hombre muerto? Sí. Bien, ¿qué más ven? El cuadro que mira. También parece preocupado. Pero bueno, ¿alguno que arme alguna historia de lo que sucedió en esa imagen? Porque la pregunta es ¿qué ocurrió? El fuego está prendido, así que no estuvieron ahí hace ratito. Escucharon un golpe y Capaz bajaron que el señor estaba ahí con el rápidamente. fuego, entró alguien y le pegó la espada por la pared, por la espalda, ¿sí? Y bajaron a ver porque no estaba para mí la mujer. La mujer, la de la escalera, no estaba ahí. Por eso baja sorprendida. Y está con bata, o sea que estaba durmiendo por ahí. O estaba en el Bien. baño. Claro, salía de bañarse. Parece la recién salida de dormir. ¿Por qué? Bueno, está buena todas las teorías que armaron en relación a la primera imagen. Por lo que pudimos ver, la percepción, que es algo que vimos en cuarto relacionado a la psicología, es diferente en cada uno de ustedes, ¿no? Porque cada uno le atribuyó diferentes características a los personajes. Ninguno, por ejemplo, habló de la posibilidad de que haya sido alguna de las mujeres, fue alguien que entró y le clavó la espada por la espalda, ¿no? Que también podría ser una posibilidad, pero bueno, todas las hipótesis, que es lo que vamos a abordar ahora, en este caso podrían ser válidas. Vamos con la siguiente imagen. Por lo que estoy viendo, mi PowerPoint está lento. No sé qué pasa. La actualización de Zoom y mi computadora parece que... Bueno, ya va a agarrar. Prometo solucionar el tema de la rapidez, que venía andando re bien mi compu, para la próxima clase. Bueno. Qué bronca. Bueno, chicos, se tildó esto. Bueno, ahí le sale, ¿no? Que no responde. Ahí está. Bueno, vamos con la siguiente.
¿Qué suponen que pasó ahí? Se cayó de la cama. La cama. Se cayó la cama. Se cayó de la cama. Tremendo Llegó. zombie. Otra, Borracho. Ah, Tiró un tiro. Se suicidó. Se Tiró suicidó. un tiro en la Sí, se cabeza. suicidó. O verdad, quizás tiene lo una mataron y le arma. pusieron el Tiene arma arma en la 8. mano. Como evidencia. Para suponer que lo hizo solo. ¿cómo, Laureana? Que puede ser que se tiró el tiro o lo pusieron como evidencia para suponer que se suicidó, pero al final lo mataron. Ujú. Solo tenemos como posible arma el revólver. Puede No, ser. también la botella. También la Hay botella. una puede ser. botella, la silla que está medio rara, pero como está la sangre en la cabeza, Bien, como que fue producto del arma. bien. Muy bien. Todo lo que estuvieran diciendo son hipótesis. ¿Qué es la hipótesis metodológicamente hablando? Nosotros nos las pasamos haciendo hipótesis y conjeturas sin darnos cuenta que las estamos haciendo. Pero bueno, primera definición o característica de la hipótesis es lo que se supone de algo, ¿no? Ante estas imágenes nosotros suponemos que se suicidó. Suponemos que se suicidó con una botella. Suponemos que se suicidó cayéndose de la cama, o con un arma. O en la otra escena, suponemos que entraron a robar, o suponemos que fue una venganza. ¿No? Es algo que se supone. Es un enunciado cuya veracidad se ignora, pero se supone verdadera. Es decir, yo todavía no sé si es verdad eso, pero supongo que hay un parámetro de verdad en eso. ¿Está bien? Hay una posibilidad de que sea así. Surgen del ingenio, la imaginación y la intuición de los científicos. En este caso, cuando estamos hablando de la hipótesis de investigación en los proyectos, ¿sí? Surgen del ingenio, la imaginación y la intuición de los científicos sobre el conocimiento que ya tienen, pero sobre el que esperan profundizar. Es decir, ustedes tienen conocimiento, o tuvieron que tener conocimiento sobre escenas del crimen, miraron series, películas, como para ver esa escena y suponer que es una escena del crimen, o para suponer que hubo un suicidio o no, o que hubo venganza o no. Ustedes tuvieron que tener un parámetro anterior, una experiencia anterior para poder compararla y suponer. ¿Se entiende? Sí. Entonces, algo de conocimiento previo sobre la problemática de investigación que ustedes elijan, sobre el tema a investigar, algo de conocimiento sobre eso va a haber, porque a partir de ahí, con su imaginación, con su intuición, van a poder construir la hipótesis. ¿Sí? Seguramente cuando sigamos avanzando con la teoría, cuando tengan que armar el propio, van a tener que volver a estas clases, ¿sí? Para poder volver a repasar cómo construir su propia hipótesis. Siguiente característica, se construye a partir de lo que el científico conoce, ¿sí? Volvemos sobre lo mismo, sobre la característica anterior, es decir, es necesario que el científico algo de esto conozca, intuya. Es una conjetura o suposición, puede ser refutada o confirmada, y esto generalmente se da al final del proyecto de investigación. Puede ser que comprobemos, imaginemos en este ejemplo simple y burdo de las escenas del crimen, podemos comprobar que fue el motivo del asesinato de la primera escena fue una venganza, o no, puede ser un robo, al azar, ¿no? Sí, pero mi primera conjetura fue que es un asesinato por venganza. Resulta que no fue por venganza, fue porque le robaron. Entonces, ¿todo lo que construí de conocimiento está mal? ¿No me sirve? No, porque gracias a que hice esta primera hipótesis, al no comprobarla, igual terminé ganando conocimiento, ¿no? Terminé sabiendo que en realidad no fue por venganza, fue por un robo, ¿no? Estoy dando el ejemplo, ¿se entiende? Ujú.
Ahora, una vez que es confirmada esa hipótesis, pasa a ser un enunciado verificado, es decir, pasa a ser un conocimiento que está comprobado, ¿sí? Entonces yo pude comprobar que no fue por venganza, fue un robo. Bueno, entonces el hombre este que le pusieron la espada en la espalda, lo hicieron para poder robarle. Ese enunciado, esa oración se convierte en un conocimiento que está verificado. ¿Por qué lo verifiqué? Y porque le faltan joyas. Se llevaron los dólares. Y cuando agarraron a los ladrones no conocían al que habían robado. Simplemente fue al azar. Entonces, bueno, yo ahí, ese enunciado se convierte en algo verificado. Bien, las hipótesis difieren, es decir, varían, según el tipo de ciencia fáctica. Pueden ser descriptivas que involucran una sola variable, descriptivas que involucran dos o más variables en forma de asociación, y las que relacionan dos o más variables en términos de relación o dependencia. Ahora, todo esto lo vamos a entender en la medida que podamos definir qué es una variable, ¿sí? Bien, tenemos variable es un factor o elemento que interviene en el problema planteado, en la hipótesis, ¿sí? Es un factor o elemento que interviene en el problema. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que sea un poquito más claro. Estas variables pueden ser simples o complejas, de acuerdo a la dificultad para analizar o para medir, ¿no? Mi variable en un proyecto de investigación podría ser el nivel de alfabetización de la población, es decir, si sabe leer y escribir. Entonces, mi variable va a ser simple o compleja si tengo las herramientas para poder medir a la población y saber si realmente sabe leer y escribir. Ahora, si yo quiero analizar el nivel de comprensión lectora y análisis de esa población, es mucho más complejo, porque no es lo mismo saber leer y escribir que saber comprender el texto y analizarlo. No es lo mismo. Si no, pongamos en comparación un hermanito que tengan, un primo o un conocido que vaya a segundo grado, que por ahí ya sabe leer, en primaria estoy hablando, ¿no? Que ya sabe leer, y compárenlo con la lectura que hacen ustedes de los textos. No lo hacen de la misma forma, porque todavía están aprendiendo. Entonces, si yo quiero saber la comprensión y el análisis de textos de una población, no sé, adulta, tengo que ver con qué herramientas voy a medir eso. ¿Está bien? Ahora, eso, por ejemplo, puede ser una variable al momento del acceso a los derechos, ¿no? Si yo quiero saber en una población cuánto acceso tienen a sus derechos y si está relacionado a la comprensión de textos, ¿no? Porque algo tan simple, nosotros todavía vivimos, hay sociedades, no solo la nuestra en Argentina, sino hay muchas, que todavía hay un porcentaje de la población que es analfabeta, que no sabe leer y escribir, ¿no? Y como esto dificulta la vida diaria, es decir, no se podría conectar a unas clases virtuales, no podría ir a hacer un trámite, no podría manejar un celular, o se maneja en la vida, o sea, en la vida cotidiana diferente a los que están alfabetizados, ¿no? Y como esto dificulta o no, podría ser un proyecto de investigación, el acceso al conocimiento sobre sus derechos, ¿no? No sé, que tiene derecho a ir a un centro sanitario y que lo atiendan, poder ir a ese centro sanitario y recibir la información, pero si la información está toda escrita, con letras y palabras, ¿cuánto de esa información puede acceder? ¿No? Además está decir el acceso a la educación, ¿no? ¿Puede acceder? ¿No puede acceder? ¿Se le presenta como posibilidad o no? Y por el otro lado puede ser dependientes o independientes. Y ahí tenemos la clasificación. Bueno, viene después. Acá tengo un ejemplo.
Si quisiéramos entender, otro ejemplo, olvídense del que les di. Bueno. Este que está acá es el que está en el manual de Maipú, ¿sí? Ujú. Si quisiéramos entender por qué hay estudiantes que dejan la escuela, podemos tomar diferentes causas para investigar. Sus recursos económicos, la distancia de su casa a la escuela, la alimentación que reciben, la calidad de la enseñanza que dan los docentes, la salud de los familiares, etc. Cada una de ellas, de esas causas, puede ser una variable y puede tener diferentes valores a la hora de investigar los casos de los chicos que abandonan la escuela. Es decir, si yo quiero investigar sobre eso, puede haber muchas causas, hay que ver en cuáles voy a focalizar y sobre cuáles voy a establecer mi hipótesis, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que, no sé, a ver, espérenme un cachito. Papi, papi. ¿Escucharon? Se enojó la profe. Pero mi papá estaba gritando, estaba muy feliz abajo. ¿Dónde estaba? La escuela. Me tengo que concentrar otra vez. Puedo concentrarme en una de ellas, o en varias, no sé, para establecer la hipótesis. Por ejemplo, no sé, para mí los estudiantes dejan la escuela porque les queda lejos y porque los docentes no dan buenas clases, ¿no? Entonces, esa es mi hipótesis. Después, con el proyecto de investigación avanzado, puedo refutar o confirmar. Por ahí, si confirmo, digo, sí, efectivamente, con las entrevistas que hice, con las encuestas, los estudiantes que dejan la escuela lo hacen porque sus docentes no dan contenido de calidad y porque les queda lejos. Punto. O puede pasar todo lo contrario. Decir, bueno, me di cuenta que la hipótesis que yo había establecido no era la realidad, o no coincidía con la realidad, y dejan la escuela porque no se alimentan bien y sienten que no pueden aprobar los contenidos porque tienen hambre o porque sus familiares tienen problemas de salud. Hago otra. O simplemente abandonan porque necesitan ir a trabajar y no se me ocurrió como un motivo, como una variable a tener en cuenta. Pero por más que la incluya al final, es conocimiento nuevo construido, que eso es lo que tenemos que empezar a validar y a valorar. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta es acá? No. Vamos con los dos tipos de variables. Las variables dependientes son aquellas características o procesos que se van a explicar. Son aquellos hechos que se consideran efectos o resultados de otros hechos sobre los que se espera entender los motivos que los producen. Hemos dicho que las hipótesis son suposiciones que se plantean relacionadas con variables. Entonces, la dependiente, sí o sí, este tipo de variable, va a tener efecto sobre los motivos, es decir, va a tener efecto sobre la problemática. Vamos con la independiente. Después vamos a ver ejemplos para que quede un poquito más claro. El problema en la independiente, el problema de investigar se formula a partir de la dependiente, ¿sí? Para medir cómo es influida por las variables independientes. La dependiente, vuelvo otra vez, es influida por las independientes. La dependiente va a variar de acuerdo a cómo influyen las variables independientes. Estas últimas son explicativas, condicionan o determinan los cambios en la variable dependiente. Eso es lo que se espera descubrir en la investigación. Ahora parece chino, pero lo vamos a ver con el ejemplo. ¿Sí?
que ya va a venir la próxima diapositiva. Ya va a venir, ahí está. Ahí tenemos el ejemplo, miren. Cuanto mayor sea el índice de urbanización de una región, ¿saben lo que es el índice de urbanización? No. No. Es decir, cuanto más esté, porque habla de mayor, o sea, el índice, cuanto más esté urbanizado, es decir, cuanto más movimiento de ciudad haya, o sea, estamos acá hablando de la dicotomía urbano-rural, ¿sí? Estamos hablando de que no es un descampado, sino que estamos hablando de ciudad, de movimiento, ¿sí? Es algo que por ahí van a abordar más en geografía. Edificios, ¿sí? Más movimiento de ciudad. Cuanto más movimiento de ciudad y gente, ¿no? hay en una región, menor será la tasa de fertilidad. Cuando hablamos de tasa de fertilidad, ¿sabemos de lo que estamos hablando? Okay. Ustedes siguen viendo la pantalla, ¿no? ¿Siguen viendo la pantalla? Sí, sí. Ah, pensé que se había Sí. salido. La tasa de fertilidad en relación a cuántos hijos tienen las familias, las parejas. Entonces, la hipótesis es, cuanto más urbano, cuanto más gente, movimiento, ciudad hay en una región, menos son los hijos que tienen. Eso es lo que está queriendo decir esta hipótesis. ¿Ustedes qué les parece? ¿Podría ser verdad? ¿Podría ser refutada eso? Mm, Y si hay más gente, por ahí hay más personas que quieran tener hijos. Hay más posibilidades, o sea, que en un Sí. lugar que no hay tanta gente. Igual Por ahí. acá se está refiriendo a que, imaginemos, una familia, cada familia cuántos hijos tiene, es decir, un número aproximado, un promedio, ¿sí? Sí. Por ejemplo, acá lo que podemos ver, o sea, o lo que podríamos ver, otra hipótesis, entre líneas, es que en las no, en las zonas rurales, en el campo, donde menos población hay, parece que es más la cantidad de hijos que tienen por familia. O nunca indagaron en sus abuelos o en conocidos que vienen del campo, que suelen Sí. tener muchos hijos. sí. Bueno, Años. claro. Entonces, y que por ejemplo, no sé, antes como que era re común, por ejemplo, en la familia de mi abuela que viene del campo, como que todas las familias en la zona rural en algún momento, no sé, se les falleció un hijo por las condiciones en las que parían y todo eso, porque tenían muchos. Entonces acá lo que se está refiriendo, cuanto mayor sea el índice de urbanización de una región, puede ser refutado o no, tanto menor será la tasa de fertilidad. Es decir, cuanto más movimiento, más formación, más personas, más ciudad, menos hijos tienen por familia. A esta hipótesis le falta datos de lugar, porque no es lo mismo hablar de una región, una tasa de fertilidad en el Gran Buenos Aires, que hablar, no sé, en Europa. Ustedes vieron, ¿no? Que demográficamente Europa está haciendo tiene cada vez menos hijos, ¿no? Porque priorizan la vida profesional y laboral y académica, y es gran cantidad de la gente adulta, bueno, de esto se estuvo hablando con el coronavirus, ¿no? La sociedad está conformada por mucha gente vieja, más que joven, porque la gente está teniendo cada vez menos hijos, ¿no? Y los estados les pagan a las familias para que puedan tener hijos, porque deciden no tenerlos. A esta hipótesis le falta un poco de contextualización, le falta decir de qué región estamos hablando, ¿sí? Porque nosotros le tenemos que sumar también nuestras regiones, no sé, de sectores más vulnerables, en donde por ahí no tienen acceso a educación sexual integral, no tienen acceso a información sobre métodos de anticoncepción,
o proyectos de planificación familiar, y por ahí también tienen muchos hijos, y no necesariamente porque los hayan planificado. Bueno, me estoy yendo por las ramas. Vamos a volver a las variables. Esta hipótesis reúne los requisitos de ser conceptualmente clara y sencilla. Sus términos tienen un alcance empírico. Está basada en determinada experiencia. Es decir, la empiria está relacionada a que la urbanización se mide, es un índice. Entonces, se puede percibir. Y la tasa también, porque se puede cuantificar. Existen índices que miden tanto el grado de urbanización como la tasa de fertilidad, pues diferentes investigaciones han analizado cómo cambia la urbanización de un lugar y cuántos hijos tienen las parejas. Esto es de lo que veníamos hablando. A ver si hay una relación entre la cantidad de hijos que tiene una pareja y el lugar o la región donde vive. Esto es lo que está intentando dejar ver, esta posible relación. Esta hipótesis entonces puede ser objetivo de verificación en general y se relaciona con el marco teórico existente sobre el tema. En este caso, la variable dependiente es la fertilidad y la independiente es la urbanización. Es decir, lo que siempre vamos a tener en cuenta es la tasa de fertilidad, cuántos hijos tiene. Y lo vamos a ver en relación a la región donde viven. ¿Está bien? Por eso una es dependiente y la otra independiente. ¿Sí? Sí. Sobre esto vamos a seguir abordándolo más adelante, les voy a traer más ejemplos cuando veamos otros ejemplos de proyectos y de hipótesis. Por ahí vamos a poder analizar bien cuál es la dependiente y la independiente. ¿Sí? Igual les pido que lo repasen. Para la próxima clase, para ir cerrando. Leer los siguientes apartados de MAIPUE del manual y realizar un punteo de las ideas principales en sus carpetas para hacer una puesta en común en la clase en vivo de la semana que viene. ¿Está bien? Los apartados son los métodos de las ciencias sociales, de la página 19, y los límites en la objetividad de las ciencias, página 19, 20, y en la objetividad de las ciencias. Esto de la objetividad de las ciencias, esto me animo a dárselos a ustedes sin guía, tipo explicación por clase en vivo, porque ustedes lo estuvieron viendo un poco con Sautu, y con Sirven, esto de la objetividad al momento de investigar ciencias sociales. ¿Sí? Entonces lo hacen en su carpeta, y la próxima vez que nos encontramos lo compartimos y hacemos una puesta en común. ¿Está bien? Bueno. Bueno. ¿Alguna pregunta? No. No. Ninguno. ¿Seguro? No, ninguno. Bueno, yo les agradezco todo el esfuerzo que hacen para conectarse, para mantener el contacto, porque sé que no es fácil, por la paciencia que me tienen para conectar todo lo que conecto, para que me puedan escuchar y todo. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta, quedo a la espera de que si mañana me llegue por algún lado la invitación para los disfraces. Sí, yo hoy le mando mensaje a Marcelo y ya supongo que lo va a comunicar a ustedes. Bueno, yo me uno. ¿A qué hora va a ser? 9:30 arreglamos con los chicos. A 10 de la noche. Sí, la noche. ¿De 9:30 a 10? Y vamos a ver cómo... ¿Y la dinámica cuál va a ser? ¿Nos vemos todos así con los disfraces o vamos a hacer algo más? No, bueno, que cuenta acá la Una organizadora. copita de vino. Sí. Todo ambientado, luces, música. Ah, va a haber DJ también. Bueno, esperemos que se sumen. Los que están siempre y los que no están tan bien. Que sea una forma de enganche. ¿Quién tuvo la idea? Lauriana, helada. Muy bien, Lauriana quedó congelada. Sí.
¿O se está haciendo? No, debe haber quedado congelada. Está dura. Bueno, Vanina, que no habló nada, Sofía, ¿están todos bien? Me perdí conexión. Sí, profe. También, bueno. Me alegro que se estén sumando nuevamente a las clases. Si quedan trabajos pendientes de algunos, no estoy hablando específicamente de ellas, así en general, no duden en consultarme, en preguntarme, en pedir orientación a ver de los trabajos que faltan, para poder retomar, ¿sí? No es tarde. Bueno, profe. Y el año no está perdido. Nunca lo estuvo, porque siempre estuvimos trabajando. Así que, bueno, les mando un beso enorme a todos, buen fin de semana, y bueno, y si prospera la reunión, la fiesta de disfraces, nos vemos mañana. Dale, Bueno. profe. Dale, profe. Besitos a todos. Vemos. Nos vemos. Ahora